Mi nombre es Elba Ramírez, matrícula es 18-SPS 1-265. Yo le voy a estar hablando de lo que son las observaciones. El concepto de observación es un proceso en el cual se obtiene información mediante el uso de los sentidos. La Real Academia Española define este término como el acto de observar, que a su vez se entiende como examinar atentamente, mirar con atención o recatos. Un ejemplo de eso, nosotros tenemos un grupo de niños en una sala de juego, nosotros debemos observar. ¿Qué debemos observar? Lo que el niño hace, cómo juega, cómo interactúa con los demás. Eso se llama es observar. Pero hay otra forma de observar también, que es sin que el participante se dé cuenta. Nosotros estamos allí y nos ponemos a observar un niño. Para observarlo debemos de hacerlo tan natural, eso se llama observación no controlada natural, donde el niño se puede mover, se puede ir mover de un lado a otro y actuar de forma tan natural sin que él se dé cuenta que nosotros lo estamos observando. También otro ejemplo es observar el comportamiento de un grupo de personas en una fila de una sala de espera. También podemos decir que hay mejoramiento de la precisión de las observaciones. Una de las directrices recomendadas para mejorar la validez de los datos observados es entrenar al observador para que sea tan objetivo como sea posible, sin permitir que sus sesgos, necesidades personales afecten lo que se observa, y puede ser para la observación de la interpretación. Ejemplo, si yo estoy observando a una persona, yo no puedo lo que yo creo, mi percepción de lo que yo entienda, si no, me explico. Yo debo de observar todo lo que esa persona, la conducta que esa persona está haciendo en ese momento, sin que mi necesidad, o por ejemplo yo diga, ay, me quiero ir rápido, y por estar rápido, porque tengo algún otro compromiso, deje de observar lo que en realidad es importante. Es uno de los datos más importantes a la hora de observar, tener en cuenta eso. También otras de las importantes para observar es que debemos estar atentos en las acciones corporales, cómo se sienta, cómo se para, sus gestos, cómo da la mano, cómo saluda. Todas esas son observaciones que el observador, a la hora de evaluar y observar un participante, debe de tomar en cuenta. Hasta aquí mi exposición. Muy buenos días, mi nombre es Yandra Elizabeth Montero de Oleo y le estaré hablando sobre la entrevista. Una entrevista es el intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre un tema o una cuestión determinada. Dentro de una entrevista se puede diferenciar dos tipos de roles. Lo que es el entrevistador cumple la función de dirigir entrevista y planea o plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Existen entrevistas laborales, periodísticas, clínicas, etc. Todas son recíprocas, es decir, en ella el entrevistador plantea un interrogatorio estructurado o una conversación totalmente libre con el entrevistado. Su fin es recolectar determinada información u opinión sobre un determinado tema. Como guía, el entrevistador suele utilizar formulario o esquema con preguntas. Para realizar entrevista, el entrevistador debe reunir igualmente determinadas características. Por un lado, el entrevistador debe tener información técnica, es decir, debe conocer el tema, el objeto de investigación, y por otro lado debe tener experiencia práctica en la realización de entrevistas. La entrevista estructurada
En el curso de una entrevista estructurada, el entrevistador seguirá un guión predeterminado como realizar la misma pregunta a todos los candidatos. Con frecuencia son preguntas cerradas que dejan como margen al entrevistado para contestar con plenitud y amplitud. La razón de ello es que el entrevistador utilizará un sistema de puntuación para dar un valor a cada opción de respuesta. Esto lo ayudará a unificar los criterios para valorar cada candidato. Así, al final de una entrevista estructurada, el entrevistador obtendrá una puntuación por respuesta de cada candidato y le será más fácil seleccionar aquel o aquellos con mejores puntuaciones. Las entrevistas estructuradas son muy comunes en compañías grandes o medianas que suelen realizar contrataciones una o varias veces al año. Normalmente estas empresas cuentan con un departamento de recursos humanos que se encarga de preparar todas las preguntas según cada puesto laboral. El personal de este departamento es el que lleva a cabo todos los procesos de entrevista, pudiendo incluir una o varias fases en las que pueden haber uno o varios entrevistadores. Una entrevista estructurada consiste en realizar preguntas estudiadas y bien definidas. Respuestas pueden ser respuestas abiertas. El entrevistado responde a las preguntas realizadas por el entrevistador. Respuesta cerrada. El entrevistado elige entre una serie predeterminada de respuestas. La entrevista no estructurada, tanto como las respuestas son libres, mixtas. Hacemos respuestas de todo tipo. Esto es cuanto. Muy buenos días, mi nombre es Paola Vázquez, matrícula 18 SPSS 1317, y en el día de hoy le voy a estar hablando de la entrevista clínica. La entrevista clínica es el proceso de comunicación que se produce entre médico y paciente dentro del desarrollo de su profesión. La entrevista clínica es la conversación entre dos personas con un fin específico y determinadas reglas. Es un juego dinámico de personalidades que constantemente obran y reaccionan a recíprocas preguntas y respuestas, gestos e incluso moda de vestir. El objetivo de la entrevista clínica. La entrevista clínica tiene como principales objetivos conocer las pautas y formas de vivir del sujeto, destacar características valiosas y patológicas del sujeto. Siempre tienen una utilidad para el entrevistador, lo que contribuyen a la sinceridad, tomar en cuenta el beneficio que se va logrando o no. Ahora yo le voy a estar hablando del método clínico. El método clínico es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica. Es el orden